Hey gente, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar Asímil. Bueno guys, lo prometido es deuda y hoy les traigo el mejor video de cómo utilizar Asímil. Bueno, este es el libro que más me gusta y espero que también les guste mucho a ustedes. No se olviden de suscribirse, de activar la campanita, de comentar. Y bueno, también muchos de ustedes me dijeron que les gustó el video pasado porque era más o menos tipo vlog y eso vamos a hacer el día de hoy. También pueden seguirme en Instagram, pueden mandarme memes, fotos de sus perros y charlamos un rato. Chicos, lo primero que hice ayer fue hacerme la prueba del virus porque no tengo ni gusto ni olfato. Bueno, de hecho esta es la tercera prueba que me hago desde que estoy aquí en Francia. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Estoy aquí, ya me están metiendo el hisopo hasta el cerebro. Escena desaparecida. Desaparecida, fin. Listo, después de esa prueba, vamos acá al Carrefour. El Carrefour es un supermercado, yo creo que muchos de ustedes lo conocen porque antes también existía en Colombia. Carrefour significa encrucijada en francés, no sé por qué le habrán puesto ese nombre, pero bueno. Y bueno, aquí ven todas las frutas, las verduras, la verdad es que son muy costosas, los frutos secos también. Así que si quieren mandarme algo de fruta de Latinoamérica, la verdad me quedaría muy bien. Y bueno, esta noche vamos a comer pizza con estos pudines de chocolate. La verdad es que es muy barato, ambas cosas como por 3 euros. 3 horas después. Listo, vamos a darle. Entonces aquí, bueno, ven mis carpetas, no me chismeen nada. Y entramos acá, yo estoy aprendiendo italiano, entonces bueno, lo aprendemos con francés. ¿Por qué? Porque estoy perfeccionando mi francés. Entonces si ustedes están perfeccionando inglés o lo que quieran, pues pueden hacerlo. Yo lo hago en francés por esta razón. Y bueno, aquí pueden ver como todos los rayones que yo hago. Lo primero que yo hago es abrir un bloc de notas porque si se dan cuenta en la parte derecha hay como, pues está la traducción. Entonces para no verla, para que no sean chismosos, pueden simplemente poner acá el bloc de notas, que es lo que yo hago. Entonces bueno, ya, pónganlo como quieran. Y básicamente, ¿qué hacemos? Luego de que ya tenemos el bloc de notas, yo abro los audios. Entonces pues aquí mi carpetica, pum. Y aquí encontramos la lección. Bueno, en este caso voy a hacer esta lección de prueba que ya la había hecho, pero pues es para mostrarles cómo funciona. Y lo único que hago en este momento es escuchar la lección. Ni siquiera leo, simplemente escuchamos la lección. Listo, una vez la escuchamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escucharla otra vez, pero esta vez sí vamos a leer el texto en el idioma que queramos aprender, digamos en este caso pues yo en italiano. Entonces, ¿qué hago? Simplemente lo leo mientras va reproduciendo el audio normal. Listo, ahora ¿qué hacemos? Simplemente vamos a subrayar. Esto también se lo recomiendo a los que tienen el libro en físico, o especialmente si tienen una tablet o un iPad, también lo pueden hacer. Y es simplemente subrayar las expresiones o palabras que, bueno, son importantes para ustedes. ¿Yo qué hago? No subrayo todas las palabras que no conozco porque pues serían casi que todas. Entonces lo que hago es como subrayar lo que no asocio. Es decir, yo hablo francés ahorita y español también, entonces puedo asociar muchas cosas con el italiano, pero hay otras que no las entiendo del todo, que son las que yo estoy subrayando ahora mismo. Este libro de Asímil es especialmente bueno para los idiomas europeos y bueno, lo recomiendo más para las personas que bueno, están comenzando desde ceros, como yo por ejemplo en italiano. Una vez tenemos ya todo subrayado, lo que queremos y el vocabulario que creemos que necesitamos, lo que vamos a hacer es dar una cuarta vuelta, es decir, vamos a poner el audio una cuarta vez y lo que vamos a hacer simplemente es algo que se llama shadowing. Básicamente vamos a tratar de imitar al locutor o a los locutores del audio y vamos a tratar de imitar su acento, su entonación, etc. De igual manera recuerden que todo lo que yo les digo en los videos es una recomendación, es decir, si ustedes quieren hacerlo menos o más veces pueden hacerlo. La idea es que ustedes adapten el método a ustedes, ya que todos aprendemos de maneras distintas. Posteriormente pasamos a la parte de ejercicios, que básicamente pues son ejercicios que resumen la lección y lo que tenemos que hacer es repetirlos en voz alta. Todo es mejor que lo hagan en voz alta. Entonces ponemos el audio y simplemente vamos a repetir todo en voz alta. Y después de eso tenemos que completar
como una serie de ejercicios con palabras. Entonces aquí lo que pueden hacer es utilizar el blog para tapar las respuestas, por ya que están en la parte de la derecha. O también lo que pueden hacer, que yo lo hago y me queda más cómodo, es ya sea hacerlo en un cuaderno físico o agrandar acá un poco el PDF para que puedan hacerlo sin tener que ver las respuestas, ¿no? Para escribir sobre el PDF lo único que tenemos que hacer es darle aquí donde dice firmar documento y simplemente seleccionamos la opción de arriba que tiene como una A y una B y ya podemos escribir. Podemos escoger el color que queramos, yo utilizo el azul y lo importante aquí que es que cada puntico que ven es una letra, es decir, si son 3 punticos significa que la palabra que tenemos que poner pues tiene 3 letras y así sucesivamente. Aquí ya me salen algunas recomendaciones pues porque yo ya había hecho esta lección, simplemente la estoy haciendo, es como para mostrarles cómo se hace. Recuerden que pueden coger el color que quieran y la verdad es que es muy sencillo, muy práctico, fácil. Bueno chicos, no se les olvide suscribirse, comentar, ya saben, pueden comentarlo, pueden compartirlo con un video. No puedo hablar. Pueden compartirlo con algún amigo de ustedes. Ahora que ya puedo hablar bien, aquí cambio el color. ¿Por qué? Porque voy a corregir. Entonces puedo darle clic en los chulitos arriba a la izquierda. Y si ven, entonces ya miro el ejercicio. Le pongo chulitos a los que están bien. Y a los que están mal, pues pongo una X, le cambio el color y le pongo rojo. Y vuelvo a poner las letricas de arriba a la izquierda. Y ya pues digamos que con estas puedo poner la respuesta correcta para que no se me olvide. Si se dan cuenta, la verdad es que es muy práctico y es muy sencillo de utilizar. Siempre después de que hago mi lección de Asímil me voy a Quizlet, que básicamente es como Anki, es igualito a Anki. Creo que ustedes de pronto ya han escuchado de Anki. Yo prefiero Quizlet porque me parece más estético. Soy una persona, digamos que más visual, por así decirlo. Pero pueden escoger cualquiera, la verdad es que da igual. De hecho pueden hacerlas a mano. Cuando yo empecé a estudiar siempre las hacía a mano, especialmente con francés. Y tiene minijueguitos así como este, que es como de asteroides y tienen que adivinar y escribir la palabra. Entonces pues digamos que también está muy cool por eso. Otra cosa que se me olvidó comentarles es que para aprender italiano también estoy usando Usu. Muchos de ustedes me lo recomendaron, entonces decidí comprar el programa y probarlo. Como ven, ya he hecho algunas lecciones de italiano. La verdad es que me ha gustado mucho hasta ahora, pero pues vamos a ver si me sirve para hablar, que es básicamente lo que yo quiero, ¿no? Aprender a sostener una conversación. Si se dan cuenta, tiene estos certificados y está muy bien estructurado, pero bueno, luego que termine de hacer todo el curso, les voy a contar y voy grabando mi progreso poco a poco. Bueno, y este video no está patrocinado, ¿no? Ya quisiera yo que estuviera patrocinado. Y bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Los quiero mucho, la verdad. Tenía 16 suscriptores el día de ayer y hoy ya somos más de 10,000. Y entonces valoro mucho todo su apoyo. Y no siendo más, bye bye, love you. Dame la patita. ¡Ay, qué precioso! ¡Ahora, vámonos! ¡Rocky! ¡Abajo! ¡Vámonos! ¡Arriba!